bestia. Y aquí lo que acabamos de hacer es algo interesante porque va un poco con este tema de hoy, que va a ser nuestro tema por las siguientes próximas semanas. ¿Qué significa ser llamado? Cuando comisionamos a un equipo así que va a ir a un viaje misionero de corto plazo, todos estamos de acuerdo, sí, Dios los llamó, los está equipando, preparando, ellos han sacrificado con dinero, con tiempo, con su energía para ir al otro lado del mundo, para hacer una tarea, ¿verdad? Pero lo que quiero explorar esta mañana con ustedes, y igual con las semanas que vengan, es que ¿qué significa ser llamado? Y en el contexto de la iglesia, de misiones, entendemos que el llamado es algo especial, que Dios nos ha llamado a hacer un trabajo que Él quiere que hagamos. Pero ¿qué si en realidad Dios tiene un llamado para todo creyente? No solo para los que comisionamos en la iglesia, en los servicios religiosos. Cuando yo sentí el llamado al ministerio, tenía 16 años de edad, estaba yo en un congreso hispano para estudiantes aquí en Texas y escuché algo muy extraño. Escuché a un abogado predicar. Me asombró. ¿Cómo puede un abogado predicar? Porque abogados pues no tenían la mejor ¿cómo se dice? Reputación, gracias, sí. Cuando yo era joven, claro, ser un abogado es una profesión muy buena, ¿verdad? Pero algunos no tienen muy buena reputación. Pero este hombre era claramente un seguidor de Cristo. Su vocación era ser abogado, pero también era pastor y podía predicar. Y eso no lo había visto yo antes. Me asombró. Y lo interesante es que esa impresión se ha quedado conmigo toda mi vida. Porque cuando yo respondí a mi llamado, yo no tenía idea a qué sería esa profesión, o si iba a ser pastor, no sabía de qué tipo de pastor, porque hay diferentes pastores de jóvenes, misioneros, etcétera, ¿verdad? Así que cuando yo respondí a mi llamado, no sabía a qué estaba respondiendo, pero sí entendí claramente a quién estaba respondiendo. Yo iba a vivir para Dios, ya sea de una manera u otra. Ahora mis estudios en la universidad fueron en criminología, así que yo estaba listo para servir a Dios como detective o abogado también. Espero que de buena reputación, ¿verdad? Pero también estaba preparado posiblemente si Dios me llamaría para ser un ministro vocacional. Pero mi llamado principal era conocer y caminar con Dios, vivir para su voluntad y sus propósitos en cualquier campo al que Él me llamara. En mi mente no había distinción entre un camino y el otro, pero parecía que para la mayoría de los cristianos que yo conocía en ese tiempo, habían dos categorías muy separadas. Que si alguien tenía un llamado de Dios, era para el ministerio de tiempo completo. Y si no lo tenías, pues te dedicabas a alguna otra cosa, ¿verdad? Pero con la implicación que esas cosas no tienen nada que ver con los propósitos de Dios. ¿Me siguen? Ese es el contexto en que yo crecí, donde las iglesias enfatizaban el llamado al ministerio de tiempo completo. Pero si uno trabajaba, bueno, pues que les vaya bien, testifiquen de Dios ahí cuando puedan. Pero su deber era venir a la iglesia y contribuir con diezmos, ¿verdad? Ese era el llamado de los demás, aparentemente. Pero claro, hay algo equivocado ahí que vamos a explorar aquí en estas semanas. Hay un líder en el cristianismo que se llama Os Guinness, y este hombre ha sido un pensador líder sobre nuestro tema durante estas semanas, sobre la teología del trabajo o del llamado. Guinness tiene un par de dichos que les quiero proponer a ustedes. Primero dice que nuestro llamado primario como seguidores de Cristo es por Él, para Él y solo por Él, ¿verdad? Ante todo, somos llamados a alguien, no a algo o a algún lugar. Así que lo que dice Os Guinness es que nuestra vocación principal es que somos llamados a convivir con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Verdad? Amén, ¿verdad? El primer llamado que Dios tiene para nosotros al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador es que Él nos llama a ser hijos de Dios. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Así que tu primer llamado, hermano, tu primer llamado, hermana, es que somos hijos e hijas de Dios. Y eso es algo muy lindo, es algo también muy especial, porque también significa que nuestra identidad primaria
es que somos hijos de Dios, ¿verdad? No tanto lo que hacemos o qué estudiamos, etc. Nuestra identidad primaria es que somos hijos de Dios. Así que nuestra vocación primaria o principal es que somos llamados a convivir con Dios. Él quiere estar con nosotros, no solo los domingos cuando estamos aquí en la iglesia, sino cada día de nuestras vidas. Dios quiere caminar con nosotros. Miqueas 6:8 nos dice eso, ¿verdad? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte o caminar humildemente ante tu Dios. Así que nuestro primer llamado como creyentes es caminar con Dios. Pero también dice Guinness que tenemos un segundo llamado, y eso es para hacer un trabajo específico. Pero aunque sea secundario al primero, de ninguna manera es sin importancia o irrelevante para la misión de Dios en el mundo. Así que todos como creyentes tenemos una segunda vocación a un trabajo específico. Si nuestra primera vocación es de caminar con Dios, entonces cada quien de nosotros tenemos una segunda vocación a un trabajo específico. Os Guinness escribió acerca de esto en un libro a fines de los 90 que se llamaba The Call o El Llamado. Y cuando yo primero vi este libro, cuando era joven, lo tenía, pero no lo abría por mucho tiempo. Y yo asumí que tenía que ver con el llamado al ministerio de tiempo completo. Pero eso reveló en mí un error común que notaba que teníamos en el cristianismo. El error era que ser llamado por Dios solo podía relacionarse al ministerio de tiempo completo. Pero al leer el libro me di cuenta que no, estaba diciendo, cada creyente somos llamados por Dios a hacer algo en nuestras vidas. Y todos tenemos una vocación que viene de Dios. Así que ¿alguna vez te has preguntado si tu trabajo diario realmente le importa a Dios? Creo que no hablamos de eso mucho, ¿verdad? No frecuentemente, pero hablamos mucho acerca de la espiritualidad, de ser buenos creyentes, de venir a la iglesia, de lo que está pasando en nuestras vidas, y todo eso es bueno. Pero como iglesia, ¿por qué no hablamos mucho acerca del trabajo diario, donde estás casi la mayoría de tu tiempo, ¿verdad? Cada semana. Creo que como creyentes podemos tener dificultades a veces con el significado y el propósito en nuestra vida diaria, porque debido a las falsas enseñanzas de los gnósticos que van hacia atrás hasta el primer y segundo siglo en nuestra historia, hemos desarrollado una división antibíblica. Y esta división es que hay llamado sagrado y hay llamado secular. Esta división de sagrado y lo secular, claro, hay diferentes tipos de trabajo, pero esto ha causado algo mal en nuestro pensamiento como creyentes, porque hemos llamado el ministerio de tiempo completo sagrado y todo el otro trabajo lo llamamos secular, implicando que a Dios no le importa o que no tiene nada que ver con los propósitos de Dios en el mundo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos informa la palabra de Dios? Cuando se trata de elegir una carrera en la vida, ¿qué nos enseñan las Escrituras? ¿Dice algo la palabra de Dios sobre el trabajo? ¿Qué definiría o cómo definiría la Biblia? ¿O qué llamaría la palabra de Dios un llamado cristiano? ¿Han pensado en eso? Pues como joven, escuchando acerca del trabajo en la iglesia, yo solo escuché dos extremos, ¿verdad? Cuando se hablaba del trabajo, un extremo era no seas perezoso, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Si alguien no quiere trabajar, que no coma, ¿verdad? No dice que si no puede trabajar, eso es diferente. La palabra de Dios dice si alguien no quiere trabajar, no coma. Pero y también escuchábamos predicaciones del otro extremo, ¿verdad? No seas un adicto al trabajo. Un workaholic, como le decimos en inglés. No hay un pasaje bíblico específicamente que habla de eso, pero está relacionado con la idea que el trabajo no sea que no sea una idolatría, o que nuestra identidad no solo esté en nuestro trabajo, ¿verdad? Así que escuché de esos dos extremos, pero resulta que la Biblia tiene mucho más que decir sobre el trabajo y la vocación de lo que antes yo me había dado cuenta. Y viene con unas ideas sorprendentes que yo espero en estas siguientes semanas, comenzando hoy, sean unas ideas que nos cambien la mente, que nos den una mejor perspectiva para que todos nosotros seamos inspirados a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nuestras vidas. Así que vamos a empezar
con el principio, ¿verdad? ¿Dónde empieza la palabra de Dios? Empieza en Génesis. Y si vamos a ver qué dice la palabra sobre el trabajo y la vocación, vamos a comenzar en Génesis. La palabra de Dios que vamos a leer hoy es de Génesis 2, versículos 4 al 15. Y les voy a invitar como una manera de demostrar respeto a la palabra de Dios cuando la leemos. Si se pueden poner de pie, por favor, mientras leo este pasaje, y honremos a Dios por su palabra de esta manera. Génesis 2, del 4 al 15. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran ahí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Eufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asientos, por favor. Ahora, ¿por qué estamos comenzando aquí? Bueno, en estos pasajes de Génesis, capítulo 1 y 2, nos dan 2 narraciones describiendo el trabajo de Dios en la creación. Cada capítulo tiene detalles diferentes. El capítulo 1 de Génesis es más general. El capítulo 2 es un poco más específico, como veremos ahorita. En el capítulo 1 nos dice que la vegetación, las plantas, los árboles fueron creados en el tercer día. En el capítulo 2 nos da un poco más de detalles sobre este punto de la creación. Hay más especificidad sobre la vegetación. Y tomemos en cuenta lo que está pasando aquí, que nos dice la palabra de Dios que ninguna planta había aparecido todavía y ninguna planta había crecido. ¿Por qué? Y nos dice ahí, ¿verdad?, que faltaban 2 cosas. Faltaba una fuente de agua. Dios no había todavía enviado lluvia, nos dice la palabra ahí. Y en segundo lugar, no había alguien para cultivar la tierra. Se dieron cuenta en el versículo 5. No crecían las plantas porque aún no había Dios enviado lluvia y ni había personas que la cultivaran. Así que esto nos dice que en cuanto al agua, Dios proveyó manantiales. Nos dice ahí acerca de los 4 ramales del río, muy interesante, porque hoy en día sabemos dónde están 2 de esos 4 ríos, el río Tigris y el río Éufrates, sabemos dónde están exactamente. Los otros 2 ríos no sabemos exactamente dónde están o si ya se habían secado en estos días, pero nos dan unos detalles muy interesantes para que sepamos exactamente dónde estaban estos ríos. De por sí, ¿cuál era? El primer río, el Pisón, dice que rodeaba una tierra donde el oro es excepcionalmente puro. Así que si alguien puede encontrar el río Pisón, puede encontrar oro y va a ser muy rico y famoso, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente dónde está ese río. Pero aquí, después de estos detalles, dice que el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para ocuparlo y custodiarlo. Pero en primer lugar, vemos que no había alguien para cultivar la tierra. Así que Dios proveyó manantiales para proveer agua, pero para el trabajo, ¿qué hizo Dios? Dice que Dios hizo un Adán, la palabra es Adamá, un hombre de la tierra, y Dios le sopló, ¿verdad?, el viento, el Espíritu Santo que nos da la vida. Y Dios puso al hombre ¿dónde? En el huerto, versículo 8.
el huerto que Dios había plantado, que Dios le había dado el inicio, el crecimiento inicial, y lo regaba con un río. Pero le faltaba algo, le faltaba alguien para cultivarlo y trabajarlo. Qué interesante, ¿verdad? Que en la creación vemos que Dios está creando algo, pero dice, algo falta agua y yo lo voy a proveer, pero falta un trabajador que trabaje junto conmigo para desarrollar esta creación. Así que es lo que vemos ahí en versículo 15. Dios solucionó esto poniendo a Adán en el huerto para ocuparse de él y custodiarlo. Este pasaje lo podemos leer y no pensar en lo que implica, pero en realidad la implicación es muy grande para nosotros, porque Dios está creando al primer hombre y ahí ahorita veremos a la primera mujer también, y Dios les está dando un propósito muy intencionalmente. Este pasaje fundamental en Génesis revela información clave sobre la intención original de Dios para el trabajo. Así que si usted piensa, ¿para qué es el trabajo? Bueno, para que pague mis deudas, para que ponga comida en la mesa, para eso es el trabajo. Bueno, la palabra de Dios nos indica que hay mucho más propósito en su intención original. Antes de que el pecado entrara en el mundo, y este es un punto muy integral, el trabajo era intrínsecamente bueno antes de la caída. ¿Cuántas veces vemos el trabajo como una maldición, verdad? Ay, necesito levantarme temprano el lunes y le apago el alarma, ¿verdad? 3 veces porque no quiero levantarme. O no me gustan las personas con quien trabaje, o no me gusta el trabajo porque me pesa mucho, me duele, etc. Muchas veces vemos las cosas negativas del trabajo y existen. Vamos a explorar eso más la siguiente semana. Pero antes de la caída, antes de que el pecado entró al mundo para echar todo a perder, el trabajo era algo bueno que Dios creó. Y el trabajo era parte integral en el propósito de la vida de Adán. O sea, Dios creó a Adán para que trabajara junto con él. Era parte integral del propósito de la creación del hombre. Y porque nosotros, dice la palabra de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué podemos aprender de eso? Bueno, estamos viendo en la creación que Dios es un trabajador. Y si Él es un trabajador y nosotros somos hechos en su imagen, nosotros también somos trabajadores. Pero Él no trabaja de una manera separada de nosotros, ¿verdad? Él nos invita a unirnos a Él en su trabajo. Ahora, un punto muy interesante es que la historia en Génesis, la humanidad recibe una dignidad que ninguna otra religión o mito de la creación nos atribuye. La mayoría de los mitos de la creación humana les dan a las deidades, a los dioses con pequeña d, cualidades humanos. Pero los humanos son meros siervos de los otros dioses en otros mitos y religiones. Pero Génesis lo cambia. Génesis da a los humanos cualidades divinas, porque somos hechos en la imagen de Dios. Y los humanos somos invitados a servir a Dios, no como esclavos, sino como colaboradores y co-creadores. Qué bendición, ¿verdad? Qué bonita visión de la humanidad que Dios ha puesto aquí en Génesis, que muchas veces hemos perdido. Y también, para que no se escapen las mujeres, este tema también nos aplica a las mujeres, porque si continúan leyendo en el versículo 18, nos dice que Dios creó a Eva como una ayuda idónea, pero es en este contexto, ¿verdad? Para trabajar juntos, para crear juntos, para colaborar con Dios en el huerto de Edén. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo con esto, hermanos, es que todo creyente tiene un llamado de Dios. Y el llamado es para colaborar con Él en el trabajo que Él ha puesto para nosotros. ¿De dónde sacamos esta idea? Bueno, la palabra en latín vocare, de donde obtenemos nuestra palabra en español vocación, significa llamar. Así que la vocación es un llamado literalmente. Pero ¿quién nos llama? No solo te llama tu trabajo, tu carrera, ¿verdad? No solo te llama la necesidad de trabajar para poner comida en la mesa, pero nos llama Dios, algo más profundo, más grande. Nos está llamando a un trabajo, una vocación. Por eso utilizamos la palabra vocare, que significa llamado.
Así que como veremos en esta serie, la Biblia deja claro que el trabajo es un llamado y le importa mucho a Dios en cualquier área que nos dediquemos. No importa cuál sea tu profesión o ocupación, ya seas padre, porque ser padre también es un trabajo, tiene su temporada, ¿verdad? Sus años donde trabajamos para crear a nuestros niños, criar. Posiblemente eres conductor de autobús o artista o ingeniero o maestro, maestra. Sea lo que sea, a Dios le importa tu trabajo. Cuando se trata del valor de nuestros llamados, no debe de haber una división entre lo sagrado y lo secular. Y en teoría creo que todos diríamos, sí, sí es cierto. Pero en práctica, ¿qué hemos hecho? Como iglesias por tanto tiempo, lo hemos separado, ¿verdad? Permítame contarles una historia que captura esta división de la separación de lo sagrado y lo secular. Hace muchos años, habían 3 jóvenes en su último año de preparatoria aquí en Calvary. Eran excelentes muchachos con mucho potencial. Ellos 3 eran amigos, como los 3 amigos, así juntos, ¿verdad? Se divertían mucho, pero los 3 amaban mucho a Dios y querían servir a Dios con sus vidas. 2 de esos muchachos, durante su último año de high school, de preparatoria, sintieron el llamado al ministerio de tiempo completo. Así que la iglesia, ¿qué hizo la iglesia? Los trajo al frente, oramos por ellos y los comisionamos. Y la iglesia estaba muy orgullosa y emocionada. Aquí hay 2 jóvenes que se están preparando para el ministerio de tiempo completo. Y eso es algo bueno para gozar, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el tercer muchacho? Cuando yo hablé con él y le hice una pregunta, me dijo, sí, yo también sentí un llamado. Pero no era a trabajar como ministro, era para trabajar con niños a través de terapia física. Y él había sentido ese llamado, pero porque no había una categoría para eso, ¿verdad? Más allá de, bueno, eso no es ministerio, no lo trajimos al frente, no oramos por él, no lo comisionamos. Esa historia me quebró el corazón, porque yo sé que para él no se sintió rechazado, pero él experimentó lo normal que muchos experimentan. Si sienten un llamado de Dios para hacer algo en la vida, pero si no cabe bajo lo sagrado de ministerio tiempo completo, es como que la iglesia ignora ese llamado. Y yo, hermanos y hermanas, quiero que ya no cometemos ese error. Espero que hoy en día esto cambie, comenzando aquí en Calvary. Porque, amén, ¿verdad? Sí. Porque yo pienso que no dudo que hay docenas de historias como esta aquí hoy en día, donde muchos de ustedes se han sentido llamados a algo, pero como cae bajo la bandera secular, no solemos celebrarlo ni reconocerlo en la iglesia. Ahora, sí hay distinciones, ¿verdad? Pero cuando alguien hace un trabajo de ministerio es diferente cuando alguien hace un trabajo secular. Pero esas distinciones no tienen como objetivo socavar la importancia y la virtud de los llamados seculares. El monje y teólogo francés Thomas Merton dijo esto: todas las vocaciones son designadas por Dios para manifestar su amor en el mundo. No sé si tenemos esa frase en la pantalla, pero escuchen esto otra vez. Todas las vocaciones son designadas por Dios para manifestar su amor en el mundo. Piense ahora en su vocación o a lo que se dedica la mayoría del tiempo cada semana. ¿Cómo es que Dios posiblemente tiene intencionado que tú manifiestes su amor a través de esa vocación? Ahora, un paréntesis aquí. Quizás digamos, bueno, no completamente todas, ¿verdad? Por ejemplo, si uno trabaja en casas de juego, de gambling, ¿verdad? O burdeles de prostitución, yo no diría que esos son para manifestar el amor de Dios en el mundo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no son buenas, son ilegales, etc. Pero la mayoría, el 99% de lo que gente se dedica, ¿cómo podemos tomar esta actitud? ¿Y cómo desafía esto nuestra forma de pensar sobre el trabajo? ¿Cómo podría inspirarnos sabiendo que Dios nos envía a nuestras áreas de trabajo para representarle y manifestar su amor? Voces cristianas más recientes como de Timothy Keller y de Tom Nelson han enfatizado el potencial redentor del trabajo y cómo podemos contribuir al florecimiento humano y al reino de Dios a la misma vez.
¿De qué áreas estamos hablando? Bueno, considere que la mayoría de las vocaciones caen dentro de 7 esferas generales del orden social. Aquí les pongo una imagen, está en inglés, pero les voy a presentar las mismas esferas. Hay artes y entretenimiento, esa es una área muy grande, las artes, las bellas artes. Hay el negocio, ahí cae mucho, ¿verdad?, sobre esa esfera cultural del negocio. La educación. Hay muchas profesiones dentro de la educación. La familia, esta también es una esfera de vocación, ¿verdad? Como dije anteriormente, si uno es padre o está cuidando a alguien, es parte de su vocación en esta etapa de tu vida. La comunicación, eso es algo muy importante, ¿verdad? Y hacerlo bien y hacerlo con dignidad. El gobierno es una grande, muchos trabajan bajo de eso, incluyendo los que sirven en diferentes maneras para enforzar la ley, etcétera. Yo también agregaría ciencias y el campo médico, esa es una esfera muy grande también. Pero la mayor parte de las profesiones se pueden identificar bajo esas 7 esferas culturales. Y observen también que la iglesia, church, es una de las categorías, no es algo aparte, porque todos juntos somos llamados para trabajar para el bienestar de la gente y para avanzar la gloria de Dios en el mundo. Amén, amén. Ahora, dentro de cada esfera podemos hacer estas 3 preguntas y estas se las quiero compartir para que usted en estas semanas vaya pensando, bueno, en lo que yo me dedico, ¿cómo se puede manifestar el amor de Dios? Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer en su área de trabajo, de vocación, es esta: ¿cuál es la bondad que Dios diseñó dentro de este campo? O sea, ¿cómo es que Dios quiere bendecir a la humanidad y honrar a Dios a través de mi trabajo? Podemos dar muchos ejemplos, ¿verdad? Pero esta mañana me llegó el ejemplo de un electricista, ¿verdad? Nadie piensa en un electricista hasta que falta, hasta que algo falla, ¿verdad? Ay, necesito uno y lo necesito ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependemos de la electricidad para la luz, para el aire acondicionado, para el internet, ¿verdad? Para tantas cosas buenas, ¿verdad? Así que un electricista trabaja para el bien de la humanidad. Pero ¿cuál es la última vez que le dimos gracias a Dios por los electricistas, ¿verdad? Porque los necesitamos, porque si no nos hace falta mucho, ¿verdad? Cada trabajo puede ser visto a través de esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede beneficiar a alguien? Y también cómo puedo yo como creyente honrar a Dios a través de este campo de trabajo. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos reflejar la imagen de Dios cuando trabajamos en este campo? O sea, cada persona somos hechos en la imagen de Dios y llevamos esa imagen a nuestro campo. Y hay maneras distintas en cada campo donde podemos reflejar la imagen de Dios. Una tercera pregunta sería, ¿cuáles son los principios bíblicos que Dios nos da para guiarnos en este campo? Ahora, no sé si los puse en las notas, pero les vamos a compartir estas semanas unas páginas de internet donde hay recursos donde pueden ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de estos campos de trabajo en donde nos encontramos cada día. Una está en inglés, pero es muy buena, se llama Theology of Work, teología de trabajo.org. Ahí podemos encontrar muchas citas bíblicas para aplicarlos a nuestro trabajo. Pero haciéndonos estas preguntas, podemos ir ya pensando intencionalmente, diferentemente en nuestro trabajo. Quiero darles un ejemplo de uno de nuestros hermanos, de cómo esto se ha manifestado en él. Voy a pedir a José Luis que regrese aquí enfrente. Ahora, José Luis Jiménez, ya saben ustedes que ha cambiado su trabajo últimamente. Él es nuestro director de misiones globales. Trabaja aquí 30, 40 horas por semana, un poco más, no sé, pero también tiene su trabajo que él ha hecho por los últimos 20 y algo años, ¿verdad? Pero José Luis, cuéntanos un poco acerca de, en primer lugar, ¿qué has hecho afuera de la iglesia? Porque te vemos aquí en la iglesia siempre, ¿verdad? Pero has tenido un trabajo y un llamado afuera de la iglesia. Cuéntanos un poco acerca de qué ha sido eso. Sí, muchas gracias. Dios me ha permitido la bendición o me ha dado la bendición de tener un negocio desde el 2003 más o menos hasta la fecha. Proveo
servicios y productos a la industria maquiladora, cruzando la frontera. Entonces, en algún momento de mi vida, digo, como muchos de aquí, sentimos realmente el llamado a servir a Dios. Dios me dio la oportunidad de poder realizar ese llamado que me dio Dios en mi vida para servirle a Él, pero yo tenía un trabajo secular. Entonces, cuando Dios me dio esa visión y ese llamado, entendí que el trabajo que Dios me daba era precisamente como una herramienta para cumplir ese llamado que Dios me había dado para servirle tiempo completo. Por eso soy misionero de tiempo completo primordialmente. Y aparte, Dios usa ese negocio o ese trabajo para que yo pueda primero proveer para mi familia, pero también usar esos recursos como un canal para suplir las necesidades del ministerio. Y hasta la fecha el Señor ha sido fiel. Tenemos la oportunidad no solamente de en lo económico participar en el ministerio, pero también podemos usar ese trabajo por la relación que tengo con mis clientes. La mayoría son no creyentes, de poderles testificar de que ese trabajo que yo hago es precisamente de Dios y no es mío, vaya. Entonces Sí. sirve como testimonio para ellos. Sí, muy bien. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo tu trabajo como negociante cristiano es un poco diferente posiblemente al que no es creyente, verdad? O sea, ¿cómo reflejas la imagen de Dios a través de tu trabajo? Bueno, el testimonio quizás es un poquito crudo y a lo mejor no sé si sea adecuado, pero lamentablemente dentro de la industria también hay mucha corrupción. Y muchas de las empresas a las que yo le trabajo, ya sea el personal de compras o los ingenieros con los que trabajo, a veces me dicen: tenemos todo este trabajo para ti, pero pues te pones la del Puebla, ¿verdad? Tienes que hacer esto, aquello, ¿no? Y yo muchas veces, entre comillas, he preferido perder negocios, o frecuentemente pierdo, Wow. entre comillas, también pierdo esas oportunidades por no caer en corrupción, sobornos y eso. Y deliberadamente les digo yo a los clientes que no puedo hacer eso porque temo a Dios. Amén. Y ellos se cuidan muchísimo de lo que hablan o de lo que dicen enfrente de mí ahora, ¿no? Muy bien, José Luis. Muchas gracias por compartir un poco de tu tiempo. Sí. Pudiéramos hablar mucho más y espero que tengamos más historias aquí en las semanas próximas, pero en conclusión, lo que leemos en Génesis es que Dios creó a Adán intencionalmente para trabajar, a Adán y a Eva, como una parte clave de su propósito, para bendecirlos a ellos y para que ellos también a través de su trabajo sean de bendición para otros y que reflejen la imagen de Dios a través de su trabajo. Cuando recorremos de Génesis a Apocalipsis, vemos que el plan de Dios ha sido que lo que comienza en Génesis en un jardín salvaje sin cultivar, termina con una hermosa y pristina ciudad, la Nueva Jerusalén. Este es un trabajo que vamos a ir desarrollando como civilización, claro, pero bajo la cobertura de Cristo. Él nos llama a representarle en esas áreas de trabajo, porque un día cuando Cristo venga con la Nueva Jerusalén, yo soy convencido que vamos a trabajar junto con Él de igual manera que Adán y Eva trabajaron junto con Dios en el huerto de Edén. Este es el destino de la humanidad y entre ahora y entonces nuestro llamado es a trabajar, caminar con Dios y trabajar en lo que Él nos ha dado. A lo largo de esta serie recorreremos a través de esta teología de trabajo o de vocación que la Biblia nos muestra, que progresa de la creación a la caída y luego la redención en el tiempo final. Así que esta semana, hermanos y hermanas, les quiero invitar que no solo vayan a trabajar, sino que vayan a responder a su llamado. Hay algo para que fuiste hecho de manera única para hacer. Y sea tu llamado secular en tu trabajo, o tu llamado como padre, como esposo, esposa, como hijo, hija. Todos tenemos llamados para cumplir en nuestras vidas como representantes y embajadores de Cristo
en cada área de nuestras vidas. Así que esta semana no solo salgan a trabajar, sino salgan a responder a su llamado. Hay algo para que han sido hechos ustedes, creados únicos para trabajar junto con Dios. Dios te ha llamado a crear, a cultivar y a desarrollar junto con Él para esta temporada de tu vida. Así que, ¿ves tu trabajo como un llamado o reconoces tu llamado? Esta mañana, esta tarde, yo quiero terminar con un tiempo de oración y les voy a invitar a que se pongan de pie para que podamos orar juntos. Pero mi primer punto de oración va a ser que todos aquí reconozcamos, si somos seguidores de Cristo, que también tenemos un llamado y que podamos identificar ese llamado de Dios que nos ha invitado a trabajar junto con Él lunes a sábado, no solo escuchar el llamado de venir a la iglesia los domingos, ¿verdad? Pero ¿a qué te ha llamado Dios durante la semana? Y al comenzar a entender esta idea de que Dios te ha llamado a tu vocación, ¿cómo afecta eso la forma en que haces tu trabajo, como lo explicó José Luis, o el tipo de trabajo que haces, sabiendo que es un llamado de Dios? Así que oremos sobre eso. Luego vamos a cantar. Durante el canto tomen este tiempo para responder en sus mentes, en sus corazones, qué es lo que Dios quiere enseñarles hoy en día, que se lleven a casa. Y luego después daremos la bendición. Y si alguien quiere un tiempo de oración, aquí estaremos para orar con ustedes. Pero oremos juntos ahora, hermanos. Gracias, Padre, por este mensaje que comienza en Génesis, que vamos a ver. Hay otras escrituras que hablan mucho acerca